a todos. Gracias por mirar este video de unos a otros, donde tratamos de hablar bíblicamente, tratamos de usar la Biblia, que es nuestro punto de referencia para vivir la vida cristiana, porque creemos en Jesús, creemos en Dios. Y aquí también estoy con mi invitado Carlos. Carlos, gracias por estar aquí otra vez. Gracias a ti por la invitación, y si me tuviste por segunda vez es que no lo hice tan mal, ¿verdad? ¿Cómo te sentiste en el primer episodio? ¿Estabas nervioso? Muy emocionado. Sí. Empecé nervioso, honestamente, pero conforme fuimos desarrollando y platicando sobre el tema, me emociona mucho. Sí. Me emociona mucho entender estas cosas. A mí también se me hace muy interesante, y yo trato de preparar preguntas de antemano, ¿no? Pero mientras vas leyendo y vas diciendo tus cosas, se me vienen miles de preguntas y trato de... Pues con toda confianza, interrúmpeme y pregúntame, porque también eso me ayuda a mí a saber por dónde vamos más o menos. Bueno, para los que no miraron, este es el episodio 2 con Carlos, pero en realidad es el episodio número 6 de Unos a Otros. Para los que no miraron el episodio anterior, estamos hablando de lo que es la fe en Dios, creer en Dios, pero te quería preguntar, Carlos, el episodio pasado dice la definición de la fe, pero te quería preguntar si podías dar esa definición, una vez más, de qué es la fe, qué es la fe, o cómo puedes explicar la fe. Bueno, si nos vamos, yo les comentaba, te comentaba, y a la gente que nos está escuchando también, la definición básica que nos da la Biblia para fe la encontramos en el libro de Hebreos capítulo 11, primer versículo. Todo el capítulo 11 habla acerca de la fe, pero antes de hablar y desglosar el tema de la fe, pues empieza por la pregunta más lógica: ¿qué es la fe? Y nos da una definición muy básica, muy directa, que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y comenté yo en el episodio anterior que era la seguridad, estar cierto completamente de que eso que yo espero se va a dar, lo voy a tener. Tengo la plena certeza, la plena seguridad de que eso que no veo en este momento, que todavía no lo tengo, que todavía no lo alcanzo, va a suceder. Esa es la fe. De una manera genérica, de una manera general. No estamos hablando de la fe porque no se ha mencionado al Señor, al cristianismo, al evangelio, nada. De una manera general es eso: una seguridad o una certeza de algo que yo espero o que quiero, y que estoy plenamente consciente de que lo voy a tener. También creo que quede claro esto. Entonces tú estás hablando de la fe, que si yo estoy seguro de lo que yo creo que va a suceder, si yo tengo fe de que voy a tener $1 millón en mi cuenta de banco, así trabaja la fe. O sea, si realmente yo lo creo con todo mi corazón, yo mañana que me levante a las 7 de la mañana y ya no voy a trabajar porque yo creo que voy a tener $1 millón. Así trabaja la fe. Pon en acción esa fe, y cuando necesites dinero, no tengo para prestarte. Cuando busques otro trabajo, me dices. No, definitivamente yo lo que hice fue darte el significado básico de lo que era la fe. Ahora, ¿en qué pones tu fe? Ese es otro boleto. Okay. Esa es otra situación. Tú ahorita hablaste de $1 millón, y a lo mejor estás poniendo, porque vas a dejar tu trabajo, tienes la seguridad de que vas a ganar ese millón por la lotería, por ahorita que Powerball creo que andaba no sé cuántos millones, 400. Ni me digas porque me voy a comprar uno. Mucha gente pone su fe en eso, en el dinero, porque piensa que el dinero lo va a ayudar a llevar una vida cómoda, una vida sin problemas, una vida sin necesidad. Piensa que con el dinero puede solucionar cualquier problema. Incluso hasta hay un dicho por ahí que el dinero no es la felicidad, pero cómo ayuda para tenerla. Entonces, hay otra gente que pone su seguridad o su fe en el trabajo, en el conocimiento que tiene, en muchas cosas. Hablábamos también en el episodio pasado en dioses diferentes, en doctrinas diferentes al cristianismo, al evangelio. Entonces, ¿en qué pones tu fe? Esa es otra cosa. La definición básica de fe es eso: yo tengo la seguridad de que algo que espero voy a recibir. Ahora, estamos hablando
en relación al Evangelio, a la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios, ¿en qué me dice que debo de tener fe? En Dios, en Jesús, en Cristo. Entonces, yo en el capítulo 11 yo he visto un desglose de todo lo que es la fe y de cómo la fe funciona en la vida de cada persona. De hecho, ahí vienen ejemplos de muchas personas tomadas del Antiguo Testamento, de la historia del pueblo de Israel, cómo la fe jugó un papel fundamental en la vida de cada una de estas personas. Y basado en las experiencias que leemos de esas personas es que nosotros ahora podemos hacer uso de esa misma fe en Dios para vivir una vida. ¿Qué podemos decir? No voy a decir una vida libre de problemas, no voy a decir una vida sin ninguna necesidad, más bien para vivir una vida que le agrada a Dios, cercana a Dios. Hablábamos también en el episodio pasado, una relación restablecida con el Señor, porque por mi pecado yo fui enemistado con Dios, perdí esa relación, Dios se alejó de mí, Dios me alejó de Él, pero ahora mediante la fe yo puedo regresar a tener esa relación que perdí en algún momento por mi pecado. Hablábamos de la gracia, como la gracia es el regalo de Dios mediante el cual nosotros somos perdonados de esos pecados y restablecidos a nuestra posición de hijos de Dios. Ok. Y estamos hablando ahorita de Hebreos 11. En Hebreos 11 miramos muchos ejemplos de la fe. No sé si nos quieras hablar de algunos ejemplos que tienes. Sí, claro. Y mira, pues ya les dije, el primer versículo lo que hace es resumir o dar una definición básica, fundamental de lo que es la fe. Pero ahora en el versículo, y ahora sí, a partir de este momento, cada que yo te hable de fe, pues es obvio, estoy hablando de fe en Dios, de fe en el Señor, de esa fe que yo necesito para alcanzar la salvación de mi alma. Entonces, en el versículo 2 dice, lo voy a leer y voy a utilizar la versión Reina Valera, por lo pronto dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Los antiguos son todas las personas que vivieron antes de que se escribiera esta carta. Y particularmente empieza a poner ejemplos, como tú lo decías, de la historia del pueblo de Israel, del Antiguo Testamento. Entonces, dice que por esa fe que tuvieron esas personas, esos hombres de la antigüedad, alcanzaron buen testimonio. Entonces, la primera función que vemos aquí de nuestra fe, ya hablamos de que necesitamos fe para poder alcanzar salvación, pero ahora, una vez que hemos sido salvos, no es que ya se acabó todo. Comienza nuestra nueva vida, esa nueva vida que ahora tenemos porque hemos sido salvados, hemos sido perdonados de nuestra vida de pecado anterior. Ahora comienza una nueva vida y esa nueva vida también requiere fe. También requiere fe en Dios para vivir una vida que le agrade a Dios, una vida de obediencia. Entonces, esa fe que necesitamos y que vamos a ir ejercitando y vamos a ir creciendo durante nuestra vida, dice que nos convierte ahora en testimonio. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora vamos a ser herramientas en las manos del Señor para que otras personas puedan ver a través de nuestra vida el resultado de haber sido salvos. Debe haber habido esa salvación, no nada más te perdoné y ya vete y ya arreglaste tu problema con el Señor, ya se acabó. No, hay una transformación y hablamos un poquito de esto también. Hay una transformación en tu vida, en tu corazón, y ahora eres diferente. Y esa diferencia se nota y se tiene que ver, tiene que hacerse evidente para la gente que no conoce nada del Señor. Aquí dice que mediante esa fe yo puedo servir como testimonio. Nuestra vida se vuelve testimonio a todos aquellos que no conocen todavía del Señor. Y luego el verso 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y dice aquí que para empezar, la noción más fundamental de lo que creemos mediante esta fe es que Dios hizo todas las cosas. De hecho, ahí empieza el Génesis. El primer versículo de Génesis es, Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, ese es el punto más fundamental
mediante el cual nosotros tenemos que vivir nuestra vida, creyendo de que hay un Dios que creó todas las cosas. Ahora nada más ni nada menos encontramos muchas teorías de la creación del universo, que si el Big Bang, que si la evolución, que si cómo se formó, que si hubo ¿cómo se dice? Un polvo cósmico que se fue juntando. Incluso dicen que teorías que no tienen ni sentido, que de la nada de repente apareció algo. La nada no puede generar algo si no hay un creador, como es Dios, para crear. Entonces, de acuerdo con la definición de fe, creemos que de la nada Dios creó todas las cosas. Empezó creando los cielos y la tierra, o sea, el universo completo. Entonces, dice la fe que es la convicción de lo que no vemos. Y nadie estuvo ahí para ver si Dios lo hizo. Sin embargo, tenemos la plena confianza, seguridad, certeza de que Dios creó el universo. Entonces ya hablamos de dos cosas, pero a lo mejor se oyen medio desconectadas, pero no están desconectadas. La primera, dijimos, es nuestra fe es testimonio a otros. Y segundo, está poniendo las bases de la fe, empezando por creer que existe un Dios y que ese Dios es creador de todas las cosas. Mediante esa fe es que vamos ahora a comenzar nuestra nueva vida. Y esa nueva vida va a dar testimonio. ¿Cómo vamos a dar testimonio? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que decir? Bueno, tú mencionabas ahorita, vienen varios personajes. Quiero interrumpirte bien rápido, nomás por un momento. Adelante. En el verso 3, se me hace muy interesante eso, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, o sea, como que Dios habló el mundo a existencia, que es lo que creemos, porque la palabra dice que Dios habló y las cosas se crearon. Pero luego dice algo de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Sabes que la ciencia tomó muchos años para entender que hay muchas cosas? Pues todo básicamente está creado por los átomos, átomos. Sí. Átomos, que es algo que no vemos, no se ve. Es tan chiquito que no se ve. No se ve. Y tomó años y años y años para ellos decir, la creación fue creada por algo que no se ve. Y aquí la Biblia, tan fácil, por la sabiduría de Dios, Dios nos dice, sí, lo que la ciencia descubrió, lo que acaba de descubrir hace años, yo ya lo sabía, yo lo puse en el libro. Está escrito ahí. Y nadie puede decir que lo inventaron. O sea, ahí está escrito. Sí, porque dice, de modo que lo que se ve, las cosas que miramos, fue hecho de lo que no se veía. ¿Sabes? Correcto. Que Dios habló de las cosas así, que no había nada, Dios habló de existencia, y las cosas que no miramos, que son los átomos y todo eso que la ciencia descubrió, que es algo, mira qué inteligente, mira que la ciencia comprueba que la Biblia no es real, cuando Dios dijo, sí, yo les dije eso desde hace mucho tiempo. Y sé que no es el tema, pero quizás más adelante lo podemos hablar. A mí me fascina mucho este tema, me gusta mucho estudiar acerca de la física, las leyes de la física, y realmente cuando comienzas a estudiar un poquito más a fondo todo eso, ves que lejos de estar peleados la ciencia y la Biblia, la ciencia viene a confirmar todo, como decías tú, lo que la Biblia ya planteó desde hace miles de años. Y que ahora recientemente que ha avanzado tanto la tecnología y la ciencia, apenas venimos descubriendo cosas que la Biblia ya menciona. Y luego dicen por ahí que no, que la Biblia no es un libro científico, pero sin embargo podemos encontrar respuesta a muchas cosas. Quizás no con tecnicismos, ni con palabras teóricas, ni mucho menos como lo describe ahora la ciencia, porque a su nivel, cuando fue escrita, pues no tenían ese conocimiento. Sin embargo, pues tienes toda la razón, o sea... No me quería desviar mucho, pero cuando leíste ese verso se me vino a la mente eso de cómo... Nomás eso de cómo la ciencia trata de decir que la Biblia no es verdadera cuando Dios dijo exactamente eso que ellos han descubierto. Y hay muchos científicos de renombre que han existido en la historia que eran creyentes. Ahorita no me acuerdo de ninguno, pero podríamos buscarlos y encontrarlos. Después hacemos un episodio. Haríamos un episodio de eso. Estaría excelente. Pero antes de que te interrumpí, estabas hablando de, nos ibas a dar otro ejemplo de alguien que tuvo fe o de ejemplos de la fe. Sí, ahí a partir del verso 4, este capítulo 11 de Hebreos nos comienza a dar ejemplos de fe. Ejemplos de fe, dice, el primero que utiliza en el verso 4 es Abel. Y todos sabemos quién fue Abel.
Fue Adán y Eva fueron el hombre y la mujer que Dios creó al principio de todas las cosas. Pero cuando ellos fueron expulsados del paraíso por su pecado del jardín del Edén, pues tuvieron a sus hijos, tuvieron a Caín y tuvieron a Abel. Y voy a leer el verso 4. Dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Y ahí voy a parar tantito. Dice, por la fe. Y hablamos de que cuando te acercas a Dios, es necesario que creas que existe, que creas que Él es, y el verso completo dice que existe y que es galardonador o premiador de los que le buscan. Y hablábamos en el episodio anterior de esto. No hay nadie que se acerque con fe, con un corazón humillado a Dios y que sea rechazado. Este verso nos dice eso precisamente. Nadie se acerca a Dios creyendo y es rechazado. Él es galardonador o premiador de los que le buscan. Así que si tú le buscas, recibes recompensa. Ahora, Abel le buscó a Dios. Dice, él ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Ahora, ¿por qué más excelente? Quizás valía más, costaba más dinero lo que él llevó a ofrecer. ¿Él qué era? ¿Él cuidaba ovejas o él era el agricultor? Él era el agricultor, ¿verdad? Y Caín era el que cuidaba ovejas. ¿O cómo estaba? ¿No te acuerdas? No, Abel es el que cuidaba ovejas. Ok, Abel es el que cuidaba ovejas. Entonces, Abel lleva su sacrificio y lleva una oveja. Y Caín era el agricultor y llevó el fruto de la tierra. ¿En dónde estuvo lo mejor? ¿Dónde estuvo lo más excelente que dice aquí? Quizás me puedes decir, no, pues es que una oveja vale más que las verduritas o que las frutas que llevó Caín. No se trata del valor de la ofrenda, de lo que costaba, de lo que implicaba, de lo que costó producir esas ofrendas. Aquí se trata del corazón y la fe con la que llevaron el sacrificio. Dice aquí que Abel ofreció un sacrificio más excelente, o sea, con una fe mayor, con una seguridad y una certeza, creyendo que Dios iba a recibir eso porque se lo merecía. Quizás Caín lo llevó así nomás porque quería llevarlo. Que tengo unas manzanitas aquí y las presentó. Y Abel no, Abel iba con una fe mucho más grande que la de Caín. Y luego dice la segunda parte de ese verso, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Nuevamente vemos que esa fe testificó. ¿A quién le testificó? A Caín, porque Dios vio con más agrado el sacrificio lleno de fe de Abel. Entonces fue un testimonio para Caín. Y luego dice, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, o sea, cuando muere Abel, porque Caín lo mató, recordamos que Caín por envidia y por recelo lo mató, dice, y muerto Abel, aún habla por ella. O sea, aún después de la muerte, esa fe que lo llevó a presentar un mejor sacrificio, siguió dando ejemplo, siguió dando testimonio. Qué impactante esto. Quiere decir que las obras que tú haces por fe para el Señor, aun cuando tú ya no estés aquí, van a perdurar, van a trascender. Y yo pienso que, nomás para agregar un poquito lo que estás diciendo, aquí está en Génesis capítulo 4 exactamente lo que estás hablando, Génesis 4, comenzando el verso 3, dice, y aconteció andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. O sea, nomás dijo el fruto de la tierra. Punto. Pero en el verso 4 dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Como diciendo, Caín trajo cualquier cosita, pero Abel amaba a Dios y decía, no, yo no puedo traerle a Dios cualquier cosita, yo le tengo que dar a Dios lo mejor. Se merece lo mejor de lo que tengo. Y pues nosotros así, yo pienso que debemos de vivir nuestras vidas, decir, cuando uno entrega su vida a Dios, y cuando empieza a vivir por la fe de lo que estamos hablando, es decir, Señor, yo no te quiero dar, porque muchos caen en la trampa del sueño americano, que es tener una casa grande, tener 3 carros, tener 5 televisiones, hasta una televisión en el baño, el refri tiene televisión, todo. O sea, y ya al final de mi vida, ya cuando me retire, entonces a lo mejor empiezo a hacer cosas para Dios, ¿no? Voy a trabajar duro toda mi vida,
agarrar mucho dinero, hacer un nombre, mi nombre, que tenga un nombre yo, un alto nivel, presidente de una compañía, lo que sea. Y usamos los mejores años de la vida buscando nuestros sueños y nuestros deseos. Pero aquí en el testimonio de Abel miramos que Abel le entregó lo mejor y nosotros también con nuestras vidas tenemos que, yo pienso, nuestros mejores años de la vida y toda la vida dedicarla a Dios. Claro, y precisamente eso es de lo que estamos hablando aquí, cómo la fe nos lleva a entender eso, a entender el propósito de Dios para nuestra vida y a entender nosotros mismos por qué estamos aquí. Esa es una de las preguntas más grandes que los filósofos no han podido explicar. ¿Qué somos o por qué estamos aquí? O sea, ¿qué nos trajo a este mundo? Bueno, la palabra de Dios nos muestra el propósito de la vida de cada uno de nosotros al existir, al venir a este mundo, a nacer, a llevar una vida de los años X que sean. El único propósito es agradar a Dios, servir a Dios, honrar a Dios, glorificarle. Entonces, a través de esa fe es de la manera en que nosotros podemos glorificar a Dios. Y eso va a trascender a nuestra vida. El testimonio que está diciendo. Aún cuando ya no estemos aquí por muerte o por lo que tú quieras, ese testimonio va a trascender. Quizás el trabajo, el esfuerzo humano que hicimos, el dinero que tengamos, todos sabemos, se va a quedar, no te lo vas a llevar. Aún si te entierran junto con tu dinero, ahí se va a quedar enterrado en la tierra. Mañana viene alguno de los que sepultan y sacan y se lo llevan y se ganó un premio de la lotería. Pero tú no te lo pudiste llevar. No te lo pudiste llevar. Ahora, podrás decirme, porque he oído esos comentarios, pero lo disfruté. Y lo bailado, ¿quién me lo quita? Dice. Pues sí, ¿cuánto te duró el gustito? ¿Te duraron 50, 60, 70, 80 años? 100 años viviste que te duró tu riqueza. Perfecto. Y ahora la eternidad así enfrente. Y ahora estás delante de Dios y le estás rindiendo cuentas a Dios. Y no vas a vivir 50, 70, 100 años, no vas a vivir una eternidad. ¿Cómo viviste? ¿Viviste por fe o viviste sin fe? Si viviste por fe, entonces vas a vivir una eternidad al lado del Señor. O lo que dice la Biblia, que en inglés es why gain the whole wide world if you just lose your soul. ¿Para qué ganarte todo el mundo si al final de tu vida vas a perder tu alma? O el Mike compartió un versículo también en la Biblia que dice más o menos como, necio, no sabes, que acumularon muchas cosas, pero dice, necio, no sabes que hoy se te pide tu alma. Ajá. Entonces, al final del día... ¿Y para qué te sirvió? Para nada, lo que acumulaste, los graneros llenos, tu cuenta de banco, tus casas, tus 3 carros, tus televisiones, alguien más las va a disfrutar. Alguien que no trabajó para tenerlas, las va a disfrutar. Lo que cuenta aquí en esta vida y lo que cuenta en la vida eterna es la fe. Y fíjate, lo que trabajas aquí para la vida eterna es lo que te va a redituar. Esa ganancia que vas a obtener trabajando para el Señor por la fe es lo que te va a redituar en tu vida eterna. El siguiente ejemplo es el ejemplo de Enoc en el versículo 5. Y dice el versículo 5, déjame mostrártelo, dice, por la fe, y fíjate que siempre que habla de estos personajes, antepone por la fe, o sea, para que no te equivoques y creas porque fue buena persona, porque se portó bien, porque trabajó mucho, porque tenía mucho dinero, no, por la fe. Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces habla de que Enoc fue traspuesto y todos ya hemos escuchado esta historia. ¿Qué es traspuesto? Pues quitado de un lugar y puesto en otro. ¿Qué significa eso? Que Enoc fue quitado de este mundo y llevado a la presencia del Señor sin ver muerte. La única manera de vivir, de que tú y yo lleguemos a la presencia de Dios es a través de la muerte, muriendo en este mundo, terminando nuestra vida carnal en este cuerpo y pasando a una vida espiritual. Bueno, Enoc dice por la fe que tenía, así era el tamaño de la fe de Enoc. No fue necesario que muriera, el Señor se lo llevó así. Quizás él transformó su cuerpo, eso yo no voy a entrar en detalles porque yo no estaba ahí ni lo vi. La Biblia no me da detalles, así que no voy a especular. Pero lo que sí sé es que se lo llevó. Lo traspuso Dios. Pero dice, y antes de que fuese traspuesto, antes de eso, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. O sea... Ya van 3 veces que dice testimonio. Y eso es lo importante aquí, como te decía, ver que a través de nuestra fe damos un testimonio de lo que es la vida
ahora en Cristo Jesús. Amén. A través de esa fe. Y entonces vamos, si te estás dando cuenta, estamos dando vuelta y estamos llegando a donde empezamos el episodio pasado. No somos salvos por obras, pero la fe que tuvimos, la salvación que recibimos, transforma nuestra vida, transforma nuestro corazón y ahora nos da la oportunidad de servir a Dios haciendo buenas obras, pero con un propósito, ya no con aquello de que, si me porto bien voy al cielo. No, ahora porque ya me gané el cielo, ahora voy a compartir con otros y mediante mi testimonio y las obras que yo hago, otros pueden venir al conocimiento del Señor. Amén. Y luego dice el verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Aquí no hay vuelta de hoja, no hay de que, ¿cómo se interpreta esto? ¿O qué quiere decir? Está muy claro, es una oración directa. En inglés es una sentence y es directo completamente. Sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que tú no te puedes acercar a Dios si no tienes fe. Sin fe. No se puede. Ahí está muy claro. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y ya habíamos comentado también este pasaje en el episodio pasado. Yo necesito creer que hay Dios. Si no, pues ¿para qué me acerco? Si no creo ni siquiera que hay Dios, pues ¿para qué? Y luego viene el siguiente ejemplo, Noé. Y este es un ejemplo grande de la fe. No que los otros no sean, también ya vimos que recibieron su recompensa, pero este lo conocemos y desde chiquitos nos platican estas historias. Por la fe, dice el verso 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, acuérdate que la fe es creer cosas que no se ven. Y Noé creyó, dice, porque Dios le advirtió de esas cosas que no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe que él tuvo, condenó al mundo. ¿Quién lo condenó? ¿Dios o Noé? Pues Dios tenía un plan, pero si Noé no hubiera tenido fe, si Noé no hubiera hecho caso, obedecido a Dios, creyendo que Dios iba a traer juicio sobre la tierra, quién sabe qué hubiera pasado. Noé tuvo que tener fe y a través de esa fe fue que condenó al resto del mundo. Dios honró la fe de Noé. ¿Cómo? Cumpliendo la advertencia que había hecho. Algo interesante de la historia de Noé que a mí se me ha hecho interesante es que en el principio cuando Dios crea todo, dice que el jardín del Edén el agua salía. Se regaba con el rocío. Ajá. Pero una cosa que Dios le dijo a Noé, Dios le dijo a Noé cómo iba a destruir al mundo y le dijo, va a salir. Se van a abrir en inglés los floodgates se van a abrir. Ajá. Y es algo que jamás se había mirado en la historia. Entonces es exactamente eso de que él tuvo que creer porque dice, ¿cómo que va a salir agua del cielo? Si el agua sale de abajo, sí, todos sabemos que el agua sale de abajo. Pero hasta ese punto se unió porque la Biblia no nos da ese detalle, ¿no? Pero creo yo que hasta ese punto no había salido agua de los cielos, y eso es fe, porque Dios lo dijo, y Noé dijo, bueno, si Dios lo dijo, va a pasar, y eso es lo que es fe. Y fíjate qué interesante, que normalmente esta gente de la cual nos está hablando Hebreos, y apenas llevamos 3, eso es una lista grande de ejemplos que usa de hombres de la fe, pero hasta ahorita lo que hemos visto es que Dios les pide cosas increíbles, ilógicas. Y nosotros como seres humanos lo primero que hacemos es, no, es que eso no es lógico. O sea, tú me estás pidiendo, Señor, que no le haga caso al doctor, que no vaya y que confíe en ti. No, yo primero voy con el doctor y después vemos que te pida. Tú lo acabas de decir, Dios le pidió algo ilógico a Noé. Para Noé, que no había mirado, que no se había mirado. No existía eso, no existía. Ahora predicas de la segunda venida y nadie cree. ¿Por qué? Porque es algo que no vemos, no hemos visto. Sobre todo los que no estuvimos en la primera venida, pues ahora dudamos que vaya a volver a venir el Señor. Bueno, dudan, yo sí lo creo. Entonces, las cosas que el Señor nos pide a veces son ilógicas, no suenan coherentes de acuerdo a nuestra mente, de acuerdo a nuestro conocimiento. Pero cuando obedecemos a Dios, esas cosas ilógicas, Dios las usa, honran nuestra fe
y cumple sus promesas y cumple su propósito. Y fíjate lo que dice la última parte del verso 7. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. O sea, recibió la justificación Noé. Recibió la justificación. Tanto ellos, los antiguos, de los cuales está hablando aquí Hebreos, como nosotros, somos justificados por la fe. Y platicábamos tú y yo acerca del ejemplo de Moisés. Y vemos cómo nosotros, para poder ser salvos, necesitamos tener fe en el Señor Jesucristo, en el sacrificio de Jesucristo, y entonces por esa fe recibimos el regalo de la gracia, la salvación. Estos hombres vivieron antes de que Jesús viniera, antes del sacrificio. Sin embargo, creyendo en la palabra de Dios, esa fe les dio salvación. Y aquí lo dice muy claro, dice, fueron hechos herederos de la justicia que viene por la fe. Entonces la justicia, la justificación ante Dios, la recibimos por fe, tanto nosotros como estos hombres de la antigüedad. Por esa fe que tuvieron, fueron justificados ante Dios. Estamos hablando mucho de la fe. Te quiero hacer esta pregunta. ¿La fe es algo que nace de nosotros? ¿O es algo que Dios hace en nuestras vidas? O también, ¿tú piensas que la fe es algo que todos tienen? Mira, qué buena pregunta esa. Y a lo mejor no voy a decir que nos metemos en problemas, pero lo que sí te voy a decir es... Métete en problemas tú. Lo que sí te voy a decir es algo. ¿Cómo lo entiendo yo? ¿Cómo sucede esto? Bueno, la fe no la tenemos nosotros así nomás, como que ya la tenemos y yo puedo creer en Dios. La fe la inicia el Señor. El Señor hace un llamado a tu vida. Te empieza a dar señales, detalles, y comienza a poner en tu corazón, a través de lo que oyes, de lo que lees acerca de su palabra, Él comienza a despertar eso en ti. Utiliza su Espíritu Santo para venir y despertar en ti ese interés y esa fe que está, en algunas palabras, algunas veces dice dormida, en algunas otras dice muerta, una fe muerta, porque nuestros pecados nos hacen estar muertos a Dios. Entonces, esa fe es despertada o es activada, vamos a decirlo así, por el Espíritu de Dios. Yeah. Entonces, cuando ese llamado viene a mi vida, ¿cómo respondo yo a ese llamado? Es lo que me lleva a alcanzar la salvación o no. Eso es. Si yo estoy sintiendo que de alguna manera hay un mensaje directo a mi vida de parte de Dios llamándome al arrepentimiento, llamándome a acercarme a Él, quizás alguien te invitó a la iglesia y tú fuiste y escuchaste el sermón y sentiste que algo era como que te estaba llamando Dios. Esa es la iniciativa que toma el Señor. La iniciativa no la tomamos nosotros. El Señor no nos deja nada a nosotros, a nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es pecaminosa, tiende a lo malo, no a lo bueno. Por lo tanto, nunca tendríamos la iniciativa como para alcanzar la salvación. Él inicia ese proceso en nosotros, Él nos jala, Él nos llama. ¿Y cómo respondemos nosotros usando nuestro libre albedrío, nuestra propia voluntad? Es lo que nos lleva a alcanzar la salvación. Ahí es donde tenemos que accionar esa fe que el Señor despertó en nosotros y creer en el sacrificio de Jesús. No sé si estés de acuerdo, esa es la manera en que yo lo entiendo. Yo estoy de acuerdo porque la Biblia dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Una persona muerta no puede hacer nada. Y luego también hay otro pasaje en la Biblia que dice que no hay nadie que busque a Dios. Nadie. Si hay 100 personas, 0 de esas 100 personas buscan a Dios. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza pecaminosa buscamos muchas otras cosas, buscamos placeres en otras cosas, queremos el poder, queremos el dinero, queremos las mujeres, todas las cosas, ¿no? Que miramos en este mundo, los pecados que miramos en este mundo. Entonces yo estoy de acuerdo contigo, que yo pienso que la fe no es algo que nace en nosotros en el sentido de que de repente yo nomás de un día para otro dije, voy a buscar de Dios. No, yo pienso que Dios hizo algo en tu vida, como lo hizo en tu vida y como lo hizo en mi vida. Claro. De que puso una convicción
a lo mejor un día nomás estás viviendo tu vida y de repente miras los cielos y te maravillas y dices, wow, la neta que sí pienso que alguien creó eso. O sea, creer que vino de la nada, sí, lógico. Y yo pienso que eso es Dios haciendo, como dijiste tú, la iniciativa, dijiste. Tomando la iniciativa. De que Dios está haciendo algo, de que está plantando una semillita en tu corazón, y ya tú, de ahí, cómo respondes, ¿no? Exacto. Y eso me trae a memoria la parábola del sembrador, donde Jesús siembra, bueno, el sembrador siembra la semilla en varios tipos de tierra, dice. Hay tierra fértil, que es la gente que responde positivamente al mensaje y se acerca a Dios, empieza a ejercitar esa fe en Dios, se acerca a Dios y recibe salvación. Y entonces dice, fructifica y da fruto al 100, al 200, al 300%. Hay otra gente que siente el llamado de Dios, pero que se niega a aceptarlo. Y le gustan más los placeres de este mundo. Y por placeres no exageremos, cositas tan sencillas. Me gusta más quedarme a ver la tele, a ver el fútbol, que ir a la iglesia. Ajá. Entonces, nos gustan más lo que satisface nuestros propios deseos, nuestra carne, que someternos a la voluntad de Dios. O no quiero que nadie me diga. O como decías tú, simplemente a mi vida nomás mando yo. Mi mujer y yo. Es la que me manda y luego yo. Entonces, realmente ahí es la manera en cómo respondemos nosotros a esa iniciativa que tomó Dios de hablarnos, de llamarnos, de tratar de jalarnos a una reconciliación con Él, es lo que define la vida que vamos a tomar. Si recibimos ese regalo de gracia o no lo recibimos. Si no creemos, si no nos acercamos creyendo con fe a Dios, no vamos a recibir nada de Dios. Y yo pienso que sí, todos tenemos fe en algo. Algunos en su dinero, algunos en su trabajo, algunos en su fuerza, en si hacen mucho ejercicio. Pero todos sí tenemos fe en algo. Pero yo pienso que muchas veces no tenemos fe en Dios. Y ahí es en donde yo pienso que Dios hace la iniciativa y cambia nuestro punto de vista, cambia nuestra perspectiva de la vida. Y empezamos a buscar a Dios. Correcto. Y si por ejemplo, alguien está escuchando ahorita esta plática que estamos teniendo, creo que eso es Dios hablando al corazón de cada persona y llamando la atención, queriendo llamar su atención, poniendo señales en el camino para que esa persona se detenga, haga una pausa y comience a analizar qué está haciendo de su vida, en qué ha puesto su fe y a dónde lo va a llevar eso en lo que puso su fe. Si puso su fe en el dinero, quizás va a tener una vida, como decíamos, relajada, con cosas materiales, con riquezas, pero va a llegar el punto, ¿a dónde me va a llevar eso? Me va a llevar a una satisfacción temporal que va a durar, cuando mucho va a durar hasta que me muera. Y de ahí, ¿qué voy a hacer en la eternidad? ¿Qué va a ser de mi vida cuando viva una vida eterna o con el Señor o alejado del Señor? Y de esto nos habló Mike, del cielo y del infierno. ¿A dónde voy a pasar mi vida eterna? Pues comentando con lo que estás diciendo tú, para las personas que nos están mirando, yo estoy 100% de acuerdo contigo. Yo pienso que en la soberanía de Dios, todo lo que pasa en la vida no es casualidad. Correcto. Si tú te estás topando con este video, estás pasando tal vez por alguna etapa de tu vida de que no sé, a lo mejor algo que dijimos en este momento tocó tu corazón. Nomás te quiero decir que no te tocó el corazón porque somos muy inteligentes o porque tú y yo sabemos lo que estamos haciendo, sino que nomás estamos diciendo lo que dice la palabra de Dios. Correcto, no es sabiduría mía, créeme que todo esto lo estoy leyendo de aquí. Y pensamos que en eso de que Dios tiene, de que tal vez Dios está hablando a tu corazón en este momento, y si eres tú, te quiero guiar nomás en una oración, de que tú abras tu corazón a Dios y decirle: Señor, yo quiero entender más de esta fe de que Carlos nos está hablando. ¿Quieres agregar algo? Sí, lo que quería decir, y antes de que hagas la oración y que invites a la gente que está escuchando esto, viéndonos en YouTube o en el canal que sea, hay que hacer la oración, pero como lo comentamos y no nos hemos cansado hasta este momento de repetir, con un corazón humillado. Amén. Y creyendo
de verdad, creyendo que hay Dios. A mí me podrás engañar, quizás podrás engañar a Isaac, podrás engañar al pastor cuando estás haciendo la oración, pero Dios conoce tu verdadero corazón y tus sentimientos y Él sabe en qué plan estás. Si tú realmente estás necesitando de Dios y si tú realmente vienes a Dios confesando que existe y que crees en el sacrificio que hizo para perdonar tus pecados, el Señor no te va a rechazar. Él lo declaró en su palabra y también yo creo que es verdad y no te va a rechazar, no te va a desechar. Él va a responder y te va a dar ese regalo de gracia del cual hemos hablado hasta este momento. Amen. Normalmente cierro yo con la oración, pero te gustaría cerrar en este Claro, momento, claro. orar por las personas que nos están mirando Claro que sí. y pues poner este episodio y las vidas de las personas que están mirando en las manos de Dios. Claro que sí. Oramos. Padre, te damos gracias nuevamente, Señor. Gracias una vez más porque has mostrado tu misericordia para con nosotros. Gracias, Señor, porque te ha placido, Padre, enviar a tu Hijo a morir por nuestros pecados. Amen. Gracias, Señor, porque a través de ese sacrificio es que nosotros podemos alcanzar perdón para nuestros pecados, para nuestra vida, una vida que hemos llevado contraria a tu voluntad, mi Dios. Padre, gracias porque ese sacrificio nos permite restablecer una vida, una relación contigo, una vida de paz contigo, Señor. Gracias porque así lo has hecho. Padre, ahora te pido por cada persona que esté escuchando este mensaje, Señor, esto que estamos hablando, mi Dios, que ellos estén sintiendo, Señor, que tú estás haciendo algo, tocando la puerta de su vida, tocando la puerta de su corazón, Señor, que ellos puedan responder positivamente, Amen. que ellos puedan acercarse a ti creyendo que eres Dios y que tienes el poder para salvarles, mi Dios. Padre, que tu Espíritu Santo obre en esos corazones, que redarguya de pecado, Señor, y que ellos puedan alcanzar perdón a través del sacrificio de tu Hijo, Señor. Toca esos corazones, Padre. Sabemos que tú no rechazas al corazón que viene a ti, Señor, Yes, sincero, humilde y creyendo que eres Dios, Padre. En el nombre precioso de Jesús pido por cada una de estas personas, Señor, y a ti sea la honra, la gloria y la alabanza como siempre. Amén. Amen.